Hola, pues en esta ocasión te voy a compartir mi experiencia en el primer viaje. Aquí vemos la estación de Buenavista y esto pues está muy céntrico aquí en la Ciudad de México. Puedes acceder por metro, puedes acceder por metrobús. Este fue el primer día. Como ves, estaba atestado este domingo 26 de abril del 2026. Además, la estación arriba tiene todo un centro comercial con cientos de tiendas. Y la verdad, este primer día estaba casi imposible subirse al tren. Eran unas colas muy largas y el tren estaba trabajando con una frecuencia de cada 30 minutos. Entonces, pues vimos calculamos más o menos el tiempo que teníamos que estar ahí y pues yo tenía otros compromisos, entonces pues no valía la pena quedarse en esta fila tan larga. Y bien, pues al otro día, el lunes 27, ahora sí me dispuse desde muy temprano, salí, tomé en este caso el Metrobús y a través de Insurgentes pues uno llega muy bien, lo deja uno prácticamente ahí enfrente de la estación, aquí ya vemos el centro comercial y la estación, simplemente uno cruza la calle y uno ya puede entrar al centro comercial y ahí mismo en la planta baja, al nivel de la calle, digamos, está la estación de trenes. Este es un día normal, así es como está la estación. Aquí recordemos que aquí llegan los trenes que ya estaban en esta línea, que son el suburbano que va a Cuautitlán. Entonces a esta hora que son las cuarto para las 8 pues es cuando llega toda la gente, todas las personas que vienen ahí del Estado de México y pues nosotros vamos ahora sí que en contrasentido con la tarjeta de movilidad podemos entrar. Aquí ya estamos entrando al andén. Ahí ya podemos ver el tren que como vemos es exactamente igual al interurbano México-Toluca, son los mismos modelos, que son diferentes a los que ya estaban aquí corriendo, a los que ya llevan desde el año 2008 que están trabajando como suburbano, que van a Cuautitlán. Estos son diferentes, este es más moderno. Aquí podemos ver las estaciones que está recorriendo esta línea de que comenzamos con la terminal de Buenavista, después sigue Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, y a partir de Lechería es donde está la bifurcación y el suburbano pues continúa hasta Cuautitlán y el tren que va a Laifa pues sigue por las estaciones de Cuellamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga y Xaltocán, finalmente pues llegando a la terminal de Laifa. Entonces pues esto está calculado que sea un viaje de 45 minutos, pero realmente ahora que lo tomé pues fue una hora, lo que fue una hora prácticamente. Como vemos, aunque es muy temprano, pero también viene lleno porque también hay muchos poblados en este nuevo trayecto que se inauguró y entonces pues hay mucha gente que desde este primer día ya está utilizando este transporte porque pues recordemos no únicamente va al aeropuerto, va a otros lugares. Mucho gusto de verlos aquí en la estación. Este es el segundo día que está en servicio este tren de Buenavista AIFA. Veo que ustedes sí traen maletas, que sí van a viajar. Si se puede saber cuál es su destino, a dónde van a viajar. Cancún. A Cancún, muy bien. ¿Por Mexicana o por cuál aerolínea? Sí, Mexicana. Muy bien. ¿Y a qué horas es su vuelo? Ahorita a las 11:45. A las 11. Muy bien, o sea que van a buen tiempo, ¿verdad? Porque pues aquí se calcula unos 50 minutos para llegar a Laifa. Sí, en autobús o en Sí. carro sí va a ser un resto. Más o menos el mismo tiempo, ¿verdad? Pues para usted sí es conveniente, sí le conviene este servicio. Así es. Muy bien. ¿Y ahorita pagó boleto también de los niños o nada más de ustedes? Ahorita muy bien. agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum que también ve por los niños y por todos nosotros, por todos los mexicanos. Bueno. Y estoy muy contento porque es la primera vez que mi familia viaja en tren. Muy bien.
y estamos muy contentos por este gran Muy proyecto. bien. Sí, pues esperamos que tengan muy buen viaje. Y bueno, también ustedes son de aquí de la Ciudad de México. No. ¿De dónde vienen? Zacatecas. De Zacatecas. Entonces digamos que hicieron escala aquí y de aquí van a ir hacia Cancún. Bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buen viaje, que disfruten de las playas de Cancún. Gracias. Muchos de los pasajeros que vamos ahorita a subir, pues realmente no, muchos vamos a conocer este nuevo medio de transporte, otros pues sí van a donde viven o a donde trabajan, y muy pocos realmente los que van hasta el aeropuerto, pero como vemos pues ya este transporte, esta ruta es bastante utilizada por muchas personas. Entonces se va a volver famoso en las redes sociales. También son un canal de YouTube. Vamos entrando al vagón y como ya les había dicho, pues este tren es igual a los que corren de la Ciudad de México de Observatorio al Valle de Toluca. Es exactamente el mismo modelo, los mismos acabados, tiene arriba sus repisas para poner las maletas. Y bueno, pues arrancamos. Lentamente vamos dejando la estación de Buenavista. Ahí se ve que tiene un estacionamiento muy grande y arriba pues las tiendas comerciales. Y bueno, en poco tiempo el tren va ganando velocidad. Es un tren eléctrico, como si quieren más explicación de estos trenes y todo, pues vean el video que tengo sobre así se construyó el tren interurbano México-Toluca. Ahí viene toda la información sobre estos trenes y más sobre la construcción. Bueno, en ese caso de esas vías que son elevadas. Aquí no vamos al nivel del piso aquí, como pueden ver, porque esta vía ya estaba, como ya les dije, es la vía que iba hacia Cuautitlán y únicamente se le agregó un ramal a partir de la cuarta estación y de ahí es donde ya vamos a tomar hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, pues como vemos aquí ya vamos a toda velocidad, que este tren puede llegar hasta 160, aquí vamos más o menos a 100 kilómetros por hora. Ya podemos ver cómo rápidamente vamos pasando la zona urbana de la Ciudad de México. Y bueno, pues en esta ruta por mucho tiempo no fue de pasajeros, como les digo, hasta el 2008 fue cuando se inauguró el suburbano. Antes era únicamente una vía de carga, trenes de carga, por eso aquí en esta parte del Estado de México, lo que es Tlalnepantla, Cuautitlán, Lechería, pues hay muchas fábricas, hay mucha industria y se aprovecha que la vía está aquí a la mano, pues para todas las mercancías, lo que llega, lo que sale, pues aquí hay muchas vías, ¿no? Hay muchos trenes de carga y es lo que vamos a ver a lo largo. Llegamos a la primera estación, que es Fortuna. Aunque el tren ya va lleno, pero sigue entrando más gente en cada estación. Como les decía, pues es una zona industrial, una zona donde está llena de contenedores, de trenes de carga. Y aquí todavía estamos compartiendo la vía con el tren que ya estaba a Cuautitlán, el suburbano. Que por cierto, yo creo que este tren se debería de llamar interurbano porque actualmente nada más llega hasta el AIFA, se acaba de inaugurar, pero en poco tiempo se espera que esta misma vía se siga ampliando hasta llegar a Pachuca. Entonces pues finalmente va a ser un tren México-Pachuca. Y llegamos a la estación de Tlalnepantla, como podemos ver. Todas las estaciones son muy parecidas, tienen la misma estructura metálica, más o menos las mismas dimensiones, como podemos ver, escaleras al centro, espacios muy amplios, hechas de una manera muy práctica, toda la estructura es metálica. Y bueno, nosotros continuamos nuestro viaje, todavía en el Estado de México, todavía en la zona urbana.
y vemos que se han tenido que construir muchos pasos a desnivel porque pues en todo momento estos trenes tienen derecho de vía, entonces pues los autos pasan, usualmente pasan por arriba de todas estas vías. Y llegamos al lugar donde se hace la bifurcación, entonces aquí ya vamos a doblar nosotros hacia el aeropuerto y el tren suburbano pues va a continuar hacia Cuautitlán. Aquí vemos cómo ya las vías se van separando. Y bueno, ya estamos fuera de la ciudad, pero la parte industrial pues no deja de haber industrias en toda esta zona y también pequeños poblados. Entonces por eso era tan necesario construir esta vía, porque no nada más para llegar al aeropuerto, sino pues para atender a toda esta población. En algunos momentos vamos a un costado de la autopista. Aquí vemos cómo se siguen construyendo naves industriales. La industria sigue avanzando. Y también el tráfico de las 8 de la mañana. Y en algunos lugares pues el tren es el que va por arriba y los vehículos van por debajo. Algunas zonas son más residenciales, como es el caso de este fraccionamiento, pues con jardines y con casas un poco más tipo residencial. Aquí también podemos ver los contrastes que tiene México en cuanto a viviendas, en cuanto a industria, en cuanto a todo. Bueno, finalmente ya estamos prácticamente en las afueras de la zona urbana. Ya aquí lo que dominan son las autopistas y también vemos cómo se siguen construyendo nuevos viaductos, nuevos pasos a desnivel. O sea, el progreso no termina, continúa. Y esta ya es la última estación antes de llegar al aeropuerto. Aquí todavía hay personas que descienden. Estamos que será cosa de 1 kilómetro estamos del aeropuerto. Y aquí finalmente este ya es el perímetro del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí ya podemos ver la barda, la barda perimetral, y por ahí bueno, están muy lejos, pero ahí ya están las pistas y la autopista que conduce directamente. El último trayecto, cuando vamos a los costados de las pistas, pues ya el tren empieza a tomar un desnivel, se empieza a ir hacia abajo. Entonces aquí realmente no vemos las pistas. De hecho, en algunas partes entramos en túneles y pues el aeropuerto las pistas están un poco más arriba. Finalmente entramos a la estación del aeropuerto Felipe Ángeles, la terminal. Vemos que esta estación es un poco más lujosa que las otras. Los pisos son pues no sé si de mármol, pero pues son de materiales más lujosos. Las paredes son diferentes, todo el diseño es como más vanguardista, más llamativo. Y pues estos son los usuarios que llegan finalmente hasta la terminal, o que llegamos. Al fondo podemos ver un espacio con una doble altura, que después vamos a ver que esta doble altura pues llega hasta la Plaza Mexicana, así se llama la plaza. La vamos a ver unos minutos más adelante. Como les decía, aquí todo es más llamativo, más lujoso. Al final son unos elevadores que no sé si ahorita estén en uso, porque pues todos los pasajeros nos damos la vuelta y subimos por estas escaleras eléctricas. Ahí va la familia que va a Cancún.
y ahí quedan los trenes. Como les decía, este es un nivel abajo de la calle. Ahorita ya para salir ya estamos al nivel de la calle. Así como cuando entramos checamos con la tarjeta de movilidad, al salir también se checa la salida. Actualmente el costo es de 45 pesos. Va a subir, no sabemos exactamente a cuándo, se dice que entre 70 y 120 pesos. Entonces ahorita hay que aprovechar el primer mes. Como promoción únicamente 45 pesos el viaje desde Buenavista hasta el AIFA. Aquí salimos, ahí enfrente está la terminal de autobuses, esa es la puerta que se ve ahí. Y aquí este breve pasillo, que le ponemos cámara rápida, este pasillo de que será unos 100 metros o tal vez menos. Y aquí ya estamos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por ahí también tengo un video del aeropuerto que hablo pues de cómo se construyó y hablo de muchos otros atractivos que hay en esta zona de Santa Lucía, como son museos, como es la ciudad militar. Entonces ahí pueden ver el video dentro de este canal, se los recomiendo y pues que le den like. Igual si este contenido les está gustando, pues también suscríbanse y denle un like, eso ayuda mucho a seguir creando este tipo de videos. Bueno, y ahí vamos subiendo. Esto para hacerles el recorrido completo, porque si ustedes van a documentarse, pues entonces que vean todo el recorrido completo desde que salimos del tren, subimos estas escaleras y finalmente ahí ya están los mostradores para documentar un vuelo. Y bueno, esta es la plaza que les comentaba. Abajo son 3 niveles de estacionamiento y en el centro ahí está la estación del tren interurbano o suburbano, como le quieran llamar. Para mí es interurbano porque pues después llegará hasta Pachuca. Bueno, aquí la exposición de los nopales, también sobre eso tengo un video corto por ahí en el canal. Y aquí es como luce el aeropuerto Felipe Ángeles desde esta plaza La Mexicana. Regresé al piso de abajo para que vean ustedes llegando de un vuelo, pues así es como van a salir por esta puerta y siguiendo la misma ruta por donde llegamos, pero obviamente pues al revés, es como vamos a llegar al tren interurbano. Entonces pues hacemos el mismo recorrido, unos cuantos metros nos separan de las puertas del tren interurbano. Que se pueden recorrer muy fácil, incluso con maletas, porque hay rampas, hay escaleras eléctricas, entonces no hay ningún problema para llegar. Y de la misma forma pues entramos usando la tarjeta de movilidad integrada. Son otros 45 pesos para regresar. Y afortunadamente pues todavía a esta hora, que ahora ya son como las 10, pues hay bastante lugar. El recorrido de regreso pues son los mismos, zona industrial. Llama la atención que hay tantos usuarios que pues hasta muchos tienen que ir de pie. Y finalmente pues el regreso fue un poco más de 1 hora, fue 1 hora con 10 minutos. Finalmente regresamos nuevamente a la estación de Buenavista. Y pues aquí terminamos nuestro viaje. Realmente algunos son viajeros, otras son personas que van a trabajar o pues cada quien a sus asuntos. Checamos nuestra salida igual que como entramos y aquí terminamos este video. Muchas gracias. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Muchas gracias.